alegría volver a estar juntos. Y estamos aquí reunidos en perspectiva bíblica con el propósito de estudiar la palabra de Dios, y vamos a la lección número 4, que es para el 23 de enero del 2021. Y el título de esta lección es Por las malas. Ay, Clara, las malas. Si vamos a hablar de las malas, mejor empezamos orando. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, que podemos estudiarla cada día, porque al estudiarla podemos ver tu amor y podemos aplicar todas esas experiencias al día de hoy. Bendícenos, bendice a nuestros familiares, bendice a nuestras vidas, que podamos entregarnos a ti cada día. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Qué placer estar contigo, Clara. Gracias por darnos la bienvenida aquí a la sala de tu casa. Bienvenidos a nuestra sala. Tenemos como propósito elaborar los temas bíblicos en 28 temas para llevarlo a usted al conocimiento de las Sagradas Escrituras y de sus enseñanzas. Y la forma que queremos hacerlo es una forma práctica, sencilla y muy necesaria para nuestras vidas en estos días. Clara, eso quiere decir que el punto número 1 del tema número 1 tiene que estar anclado en un propósito que sea útil. Ese primer propósito lo vemos en la idea de las Sagradas Escrituras. Es la idea de que Dios, el Creador, tiene interés en nosotros y desea comunicarse con nosotros. El salmista me parece que habló de algo que tú tienes para compartir. Antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. En otras versiones yo recuerdo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y precisamente tú acabas de introducir dos temas importantísimos al comenzar a hablar acerca del propósito de las Sagradas Escrituras. El primer tema es que nosotros lo que tenemos son traducciones. Aquí tengo yo la Biblia más antigua, que es la Biblia de Qumran. Esta es una traducción al inglés de todas las porciones encontradas en el desierto del Sinaí, donde están todos los capítulos del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento. No están todos los capítulos, pero están todos los libros del Antiguo Testamento representados, a excepción de Esther. ¿Te acuerdas que fuimos a visitar la tierra de Israel, y allí vimos en el desierto del Sinaí, en la porción en el norte, los rollos del Mar Muerto y su origen? Sí. Fue muy emocionante. Muy emocionante. Entonces, Clara, tú acabas de decir que esta es una traducción diferente a la que tú creciste. Sí. Estamos usando una traducción muy especial. Es la de Félix Torres Amat. Y esta es una traducción católica, apostólica y romana, que tiene el imprimatur de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nuestro propósito al usar esta Biblia es mostrar que la palabra de Dios, no importa qué traducción sea, siempre tiene la palabra del Altísimo. Hay características diferentes para cada traducción. Esta en particular procura ser fiel a los registros del hebreo y del griego, y de hecho tiene muchos pies de plana. Pero volviendo ahora al texto, entonces vemos lo segundo de lo cual queremos hablar del texto que tú leíste. ¿Podrías leerlo una segunda vez? Antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mis sendas. Entonces, compara la Biblia con una antorcha y con una luz. Y las palabras que leemos de la Biblia resultan ser esa antorcha y esa luz. ¿Y a dónde se va a colocar esa antorcha y esa luz? En el camino.
porque dice, y luz para mis sendas. Estamos interesados en este estudio de por las malas porque la palabra de Dios no vino por casualidad, sino que vino a nosotros para darnos mensaje de salvación. Y este asunto de Isaías está relacionado con la existencia de dos reinos. Sí. ¿Qué sabes tú de eso de dos reinos? Vamos a ver, Johnny, tenemos aquí un video muy bueno que habla del reino de los dos reinos hebreos, que son Judá e Israel. Miremos qué interesante. Judá e Israel, los dos reinos hebreos. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. Este video muy ilustrativo presenta en resumen el conflicto grandísimo que hubo, que Isaías es parte de todo el trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Isaías está hablando de la realidad del conflicto que existe entre el reino del norte y el reino del sur. Veamos allí quiénes eran los que estaban involucrados, Clara. Vemos primero los enemigos de Dios, que era Peca, hijo de Ramalías, Israel, Efraín, el reino del norte, que la capital es Samaria. Vemos aquí a Samaria. Aquí está Samaria, y este se convirtió en enemigo de Dios en el tiempo de Isaías, y el rey se llamaba Peca, El rey Peca, hijo de Remalías. ¿Y él se alió con quién? se alió con Rezín, el rey de Siria. Y Vamos Aram, a ver a Siria. Aram es Siria. Sí. Aram es lo que es el nombre real del lugar, el nombre más antiguo. Esto es Siria. Y en Jerusalén está Isaías, ¿junto con quién? Está Jotán, hijo de Uzías, en Judá, reino del sur, Jerusalén como capital. Exactamente. Entonces, esta realidad nos lleva directamente a la lectura que tenemos en mente. ¿Y cuál es la lectura de lo que vamos a estar examinando hoy, Clara? Vamos a ver a Isaías, empezando por el capítulo 7, para ver el trasfondo de lo que ocurrió. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Este resumen que nos da el capítulo 7 de Isaías indica las actitudes y las voluntades de los humanos. Y termina diciendo lo que Dios interviene y hace, que no la pueden tomar.
esta realidad entonces la va a explicar en palabras proféticas Isaías. Sigamos leyendo. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Estaba confiando el rey de Judá, Jotán, Clara, hijo de Usías, en Dios cuando se estremece como se estremecen los árboles ante el viento. ¿O estaba confiando o no? Yo creo que estaba confiando, Johnny. No, pues Clara, no estaba confiando. No estaba confiando, pero muchas de sus palabras es como si confiara. Vamos a ver las palabras, vamos. Léete de los versos 3 en adelante. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y el hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vayamos contra Judá y aterroricémosla. Repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Clara, Dios estaba favoreciendo a Judá, donde está Isaías profetizando, sí, junto con Jotán, el rey, hijo de Usías, que por un tiempo Jotán y Usías fueron corregentes, que habíamos hablado en la lección de escuela sabática anterior. Y ahora estamos viendo cómo este plan que tenía el sirio, porque el reino de Peca es solamente un títere. El plan es el sirio el que lo está haciendo. Rezín. Rezín, el hermanito Rezín. Rezín, el rey de Siria. El rey de Siria. Y él está usando a Peca para dividirse el reino, porque no quería tener enemigos en el sur, sino que quería conquistar toda esta tierra. Pero Dios, Clara, no estaba tonto ni perezoso y tenía un plan. Y este plan es lo que la lección de esta semana discurre y presenta. Y hemos de entender que el plan no es simplemente destruir los enemigos de Judá. Dios tiene más detalles. Leamos cuál era el plan. Vamos a Isaías 8, del 9 al 22. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados. Dios le está hablando a todos los habitantes de la región. El plan no es simplemente para Judá e Israel, involucrando a Rezín. Porque habla de lejanas tierras. Exacto. Nosotros tenemos que leer la escritura con los lentes universales, que Dios es el dueño de toda la tierra y Dios está interesado en la mayordomía que hacen todos los habitantes de la tierra. Lo que el así llamado pueblo de Dios, que en este caso era los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte apostata y se le da la profecía que en 65 años va a ser destruido, como vimos en el videíto, fueron llevados por el reino de Asiria,
se los llevaron y los esparcieron por todas partes. Pero algo bien lindo, Johnny, que me gustó de ese video, es que ahí dice que los persas rescataron al pueblo de Dios. Exacto. Y buen Pero eso me emociona mucho porque tú tienes ahora en Fuller 2 estudiantes de Irán, persa es Irán, y me vino el pensamiento de ellos, son personas que aman tanto a Dios. Y claro, Irán, al igual que todas las tierras que hoy en día tienen otros nombres, los nombres originales que tenían en esos tiempos pasados, Asiria, Judá, Israel, y Moab y las demás tierras, Dios tiene plan para todos. Cuando leemos la Escritura de manera apropiada, encontramos que Dios no es simplemente el Dios de Israel y de Judá. Dios es el Dios de todos los habitantes de todas las regiones. Y la trama de la historia en el antiguo cercano oriente, Dios está interesado en la plana entera. Por eso en el verso 9 dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, preparaos y seréis quebrantados. Alguien puede pensar que es simplemente una admonición de destrucción, pero no. Si usted quiere entender a Dios, tome los estudios bíblicos que tomó Jonás. ¿Estaba interesado Dios? Se lo traga la ballena. Al que no quiere entender que Dios está interesado en toda la tierra, se lo tiene que tragar la ballena. Y allí aprende la hermenéutica correcta. Pero no fue suficiente eso para Jonás, hubo también que destruirle la calabacera. Nosotros, como seguidores de Dios y estudiantes de la palabra, y como pueblo de Dios, podemos sentirnos muy especiales. Pero recordemos que la especialidad nuestra no es para nosotros, es para servir de mensajeros a todos los vecinos nuestros. Y Dios, muy posiblemente, está usando, de hecho debo decir sin lugar a dudas, porque Dios siempre usa todas las oportunidades, Dios está usando el COVID-19 y lo que está ocurriendo para ayudar a la iglesia, al pueblo de Dios a entender que no somos sui generis, que no somos únicos, no somos especialitos en ser los únicos que conocen a Dios. Y lo interesante de eso es que vemos el gran amor de Dios y para nosotros entender esta palabra de que no somos los únicos, pensemos si tenemos más de un hijo, que aunque son diferentes, los amamos. Y si no tenemos hijos, tenemos sobrinos. Cuánto amamos los sobrinos, cuánto amamos los hijos. Y así nos ama Dios a todos nosotros. Y este Dios continúa hablando a través del profeta Isaías. Vemos el versículo 10. Haced planes y serán anulados. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Muy cierto, Dios le está diciendo a todos estos pueblos, le está hablando a Rezín y le está hablando al hermanito Peca, diciéndole, ustedes pueden hacer los planes que ustedes quieran, de las confederaciones que ustedes quieran. No tengan temor, pueblo de Dios, hoy por hoy. No estén preocupados por lo que hagan en Washington o en Moscú, en Roma o en Timbuktu. Preocúpese porque Dios tiene planes para usted. Y los planes son, igual que para el hermano Isaías, e igual que para todos los del antiguo cercano oriente, que le hablen a sus vecinos de la palabra de Dios. Como leímos en el verso 10, Dios anula los planes humanos porque Él tiene palabra para nosotros. Él está con nosotros. Y la palabra de Él no era solo para Judá e Israel. Para todos nosotros. Era para todos los habitantes de la tierra. Nosotros somos todos los humanos. Y Dios nos guía y Dios nos habla. Y el propósito de tener pueblo siempre es comunicarse con los que no han recibido el mensaje. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 11. Porque Jehová me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen,
ni tengáis miedo. Clara, Dios ¿será que la palabra conspiración tiene algo que ver con el día de hoy? Con los asuntos políticos en América del Norte, en Estados Unidos. ¿Será, Clara? Pero mira, agrega al final del versículo 12, y no tengáis miedo. El miedo no es la manera de cumplir la voluntad de Dios. Lo dije en forma de sermón, Clara, ¿o no? Sí. Lo digo de nuevo. Cuando eres pastor para siempre. Sí, predique, pastor. El miedo no es la manera de conducir la voluntad del pueblo de Dios. Reprendemos en el nombre del Señor y en el nombre de Isaías. Y en el nombre de Isaías, el capítulo 8 y el verso 11 y 12. Vamos a leer más, Clara, para entender cómo lo dice Isaías. Léele del 11 de nuevo. Porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, Johnny, eso significa no pongamos nuestro corazón en lo que pasa en esta tierra, en los partidos políticos, en los sucesos de esta tierra. Aquí dice que pongamos nuestra fe y nuestro amor en Dios. Confiemos en Dios y amémonos todos, aunque sean de diferentes partidos, Johnny, tenemos que amarnos. Porque no debemos concentrarnos en conspiraciones. Claro la que palabra de Dios nos dice que el motivo y la manera de motivar a la iglesia y la manera de motivarse personalmente es pensando qué desea Dios. No ofender a Dios es lo importante. Sigamos leyendo, Clara, el verso 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos de entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrados y se enredarán y serán apresados. Dios está preocupado porque el pueblo, en vez de estar mirando su corazón y cómo tratan al vecino y cómo tratan al pueblo vecino, a Moab y a los otros pueblos en la circunvecina nación de Judá y de Israel, Dios está preocupado porque ellos, en vez de eso, cuando Dios interviene y viene a visitar a Jotán, Jotán era el papá y era Jotán el hijo de Uzías. Cuando Dios lo viene a visitar, él está preocupadísimo y está pensando en las conspiraciones y está pensando, lo dije bien claro, está dramático. Muy bien, muy dramático. Me vienen a atacar. Y Dios le indica, tu miedo no es las conspiraciones, no estudie las conspiraciones. Yo estoy a cargo de la historia de este planeta. Dios está a cargo de la historia tuya de este planeta, de la historia de Estados Unidos, de Norteamérica, de la historia de Europa, de la historia de Uruguay, de la historia de El Salvador, de la historia de todos los países. Dios es dueño de la historia. Preocúpate no por controlar la historia y las conspiraciones que están haciendo los enemigos. No. Dios está en control. La preocupación tiene que ser entregarnos cómo tratamos a Dios y amar al prójimo, porque ese fue el mandamiento. Son la misma cosa. Entregarse a Dios y amar al prójimo son una y la misma cosa. Claro, porque si no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y veámoslo en las palabras de Isaías. Isaías, el versículo 16. Estamos todavía en el capítulo 8. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos,
que mora en el monte de Sión. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios les da a ellos la instrucción clara, la manera de enfrentar los tiempos del fin que estamos viviendo. Número 1, no es estudiando conspiraciones. No hay trama de Dios, no hay agenda de Dios. Y no es estar con miedo, tener miedo. Amén. La motivación nunca ha de ser el miedo. Número 2, estudien la palabra de Dios para entender lo que Dios espera de cómo dar testimonio a todos los pueblos que están alrededor, a todas las personas, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los familiares no entregados al Señor. Busquen maneras de dar testimonio. A la ley y al testimonio no quiere decir un estudio personal para sacarse basurita del ombligo, clara, mirándose a sí mismo. Quiere decir dar testimonio. Interesante. Y recuerden que lo importante es escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Dios. Y sigue hablando en el verso 21. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que a causa del hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro con altivez. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. La manera de quedar sumidos en las tinieblas es poner los ojos en las conspiraciones, poner los ojos en los eventos y las personas, los personajes y las tramas políticas, las tramas militares, poner los ojos religiosas, en las conspiraciones religiosas, en las conspiraciones así presuntas estudiadas en Facebook o por Instagram o por Twitter o por donde sea que las recibes. Si pones los ojos en miedo como motivación, ¡ay, ay, ay! Estoy haciendo bien claro. Muy bien. ¿Puedes hacerlo otra vez, yo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vienen los ataques! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está bien. Ya. Ya entendimos. Dios desea que te entregues a Él en estudio de la Biblia, en amor al prójimo y en cumplir el propósito del Altísimo. Bendecimos a todos los participantes para que vayan caminando contestándose la pregunta a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el testimonio que la Biblia me ha dado a mí hoy para predicarle a mi vecino y a mi vecina? Y recuerden, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios. Estudiemos la Biblia, que ahí van a encontrar actividades e historias maravillosas, mejores que las novelas del mediodía, Johnny. En la Biblia encontramos de todo y estas experiencias nos ayudan a entregarnos a Dios. ¿Y qué sentimiento hay que evitar? El sentimiento de miedo. Por ¿Qué sentimiento hay que evitar? De miedo. ¿Y qué hay que dejar de estudiar? Dejar de estudiar lo que pasa en esta tierra. Las conspiraciones. Exactamente, esas las cosas que pasan en esta tierra y pensar en Dios y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Clara, qué bien has dicho. Bendiciones. Bendiciones.